En el día de hoy vamos a conocer el caso verídico de Nicole, que se encuentra acá con nosotros. Nicole, ¿cómo era su vida antes de llegar en la iglesia de Vida Nueva, bautizarse nas águas y ser bautizada con el Espíritu Santo? ¿Cómo era antes? Bueno, señor obispo, mi vida había muchos problemas. Empezó primero por un resentimiento, de ahí me sumergí en los vicios, en la depresión, con las malas amistades. Empecé a odiar a mi familia, principalmente a mi papá. ¿Cuáles vícios tenía? Yo tenía el vicio del alcohol. ¿Y esto empezó a qué edad? Empezó a mis 17 años. A los 17 años. ¿A raíz de qué? ¿De los problemas que había en la casa? ¿Qué? A raíz de los problemas que había en la casa, ¿verdad? Porque yo quería que mis padres, ellos se acomodaran a lo que yo decía, como yo decía. Entonces venían esas voces que me decían, tu familia no te quiere, vete a la calle. Y yo salía, sin rumbo me iba. Pero usted sentía este rechazo adentro de la casa por parte de sus padres? Sí, señor. Sentí ese rechazo porque siempre tuvimos problemas, ¿verdad? De que había pobreza, había pleitos, mi papá pasaba muy enfermo, mi mamá trabajando siempre, no había esa atención hacia mí, no había ese consejo hacia mí, o sea, no tenía ese amor de madre que yo necesitaba. O sea, entonces sus padres fueron muy ausentes, podemos decir así, en su adolescencia. Así es. Y esto que le llevó a buscar en la calle los vicios para llenar este vacío. Decía yo, ¿verdad, obispo? Que yo me di cuenta después, ¿verdad? Que yo buscaba amistades, yo buscaba la aprobación de las personas e inclusive yo me había hecho muy violenta, era muy agresiva, principalmente en mi casa con mi papá. Recuerdo bien que llegó un punto que lo odié porque él me castigó una vez y aquel odio entró adentro de mí que llegó un punto que yo le levanté la mano, yo lo agredía. Yo agredía a mi mamá. Yo le decía que me dejara en paz, que yo la odiaba. Era un odio, era un desastre prácticamente en mi vida. Usted no conseguía dominar este odio. No. Y esto le hizo hasta levantarse contra ellos. Levantarme contra principalmente a mi papá. Porque mi papá, yo sentía que él me protegía más. Pero en eso yo miraba que mi mamá siempre me contrariaba. Me decía, vos vas a ir a la iglesia, porque ella siempre ha venido a la iglesia. Vos vas a hacer esto, vos vas a ser como tu hermana, te vas a casar. Y aquella comparación me llevó a esos sentimientos que yo me sentía rechazada porque ella me comparaba también mucho. O sea, y este sufrimiento duró ¿cuánto tiempo? Duró aproximadamente 12 años. 12 años. O sea, entonces de un adolescente que sentía el rechazo adentro de la casa, va a la calle, las malas amistades, se convierte en una adolescente, una joven nerviosa, impulsiva, violenta, entregada al alcohol. ¿Y cuál fue el momento más difícil de su vida? El momento más difícil de mi vida, señor obispo, fue cuando yo intenté el suicidio. Estaba embarazada a mis 15 años. Iba a cumplir 15 años. ¿Iba a cumplir 15 años? ¿Y estaba embarazada? Y estaba embarazada. Entonces ahí yo ya no aguantaba, ¿verdad? Porque yo nunca, como yo siempre decía, tengo una madre ausente, no tengo quien me escuche. Entonces yo escuchaba que voces que me decían que me matara, que yo no servía para nada. Yo lloraba, no me bañaba, no comía. Y me acuerdo que tenía 5 meses de embarazo. Ahora, ¿cómo era la cabeza de una adolescente de 15 años embarazada? Fruto de una relación sin pensar, sin proyectar, ¿no? Porque a la edad de 15 años... Sí, realmente fue una mala decisión porque con la persona que yo me involucré, no me tomé el tiempo de conocerla, porque yo dije así, yo le voy a dar a mi mamá a donde más le duele. Y yo me fui de la casa. A los 15 años. A los 15 años, señor. O sea, y ahí se involucra con esta persona y termina embarazada. Y terminó embarazada. Ahí mi mamá no sabía nada de mí. Empezó una búsqueda, ella salía hasta por las noticias, porque como yo era menor de edad, ella estaba muy preocupada, pero era tanto el odio que yo no le hablaba, no le escribía, no le llamaba, no le decía si estaba viva o estaba muerta, porque yo no quería saber nada de ella, ni de mi familia. O sea, mirando
assim todo o que você viveu, presenciou e sofreu, ou seja, você não tinha um futuro. Você não conseguia imaginar um futuro diferente de lo que estavas vivendo, por lo que estavas vivendo? Como yo siempre fui criada así, inculcada en las cosas de Dios, yo siempre tenía eso dentro de mí, que yo quería servir a Dios, pero era más el odio que me impulsaba a hacer las cosas equivocadas. Era dominada mucho por los malos pensamientos, por el resentimiento. Ou seja, você tinha uma madre que já estava na igreja lutando por você e sua cabeça, seu corpo totalmente entregado ao mundo. Ou seja, havia uma resistência de sua parte de aún conhecer as coisas de Deus, pero não de entregar-se a Deus. Sí, así es. Entonces, ella, lo que a mí me molestaba es que me decía, es que tú vas a ir a la iglesia y que te alistas y que nos vamos, porque ella ha sido así fuerte para hablar. Entonces, yo le decía que yo no quería ir, no quería nada con Dios, pero cuando yo venía aquí, yo sentía que había un vacío adentro de mí. Entonces yo le decía a Dios, yo le entrego hoy mi vida, pero yo salí y me iba los fines de semana a beber. Me involucraba con personas pandilleras, me involucraba con personas equivocadas. Y pues eso a mi mamá la llevó también a la preocupación. Por decirlo así, era la oveja negra de la familia. Estaba dando muchos problemas. Ou seja, você tinha um conhecimento acerca das coisas de Deus. Você sabia que Deus podia cambiar toda aquela situação. Pero, en el fundo, você não queria porque não hacía tu parte. Em lugar de buscar a Deus, você se entregava mais a las coisas deste mundo. Sí, porque venía vacía, obispo. Yo creía que el mundo me iba a dar felicidad, me iba a dar paz. Y fue todo lo contrario, porque fui rechazada, fui humillada. Recuerdo muy bien que nunca me fue bien en mi vida sentimental. Agora, Nicole, uma pergunta. Quando uno está entregado aos vícios, às amistades, quando uno está socializando com suas amistades, já seja consumindo, já seja tomando, já seja em festas, há um momento allí de alegria, pero fuera el efecto del alcohol, quando passa el efecto del alcohol, quando uno já não está com estas amistades, já não está socializando com pessoas, há um vazio. Quem era Nicole en este momento, en aquel momento? En aquel momento era una Nicole triste, vacía, lloraba, pensaba que mi vida no tenía sentido. Entonces ahí donde venían esos pensamientos que me decía, mátate, tírate del puente. Yo miraba un puente y yo deseaba tirarme del puente. Tírate, yo deseaba que un carro me atropellara. E inclusive en el embarazo de mi hija tomé la decisión, intenté quitarme la vida, tomé pastillas y nadie lo sabía. Nadie lo sabía. ¿Por qué? Porque como no tenía yo a alguien a quien contarle mis cosas, entonces yo todo lo hacía calladamente. Yo callaba, pero yo era una Nicole que se encontraba triste y era peor, porque en el alcohol, sí, era Nicole, aparentemente, feliz, y ni quería que amaneciera, ni quería que parara la música, ni quería parar de tomar. Entonces, después cuando yo pasaba todo aquello, yo volvía a una situación y era peor. Peor. Ou seja, a verdadeira Nicole é aquela que sua almohada conhecia muito bem todas as noites, donde lloravas, donde te sentías triste, donde sentías el vacío. Para el mundo era una cosa, pero dentro de su habitación era otra cosa. Así es. Y yo sabía que era un vacío que yo sentía. Yo sabía hacia dónde yo tenía que ir, que era para el altar, que yo tomara una decisión. Pero yo siempre era impulsada porque era muy dominada por el resentimiento. Era muy dominada por el odio. Entonces yo le decía a Dios que yo quería cambiar, pero que no podía. Agora, Nicole, quando foi que esta situação cambiou? Quando foi que você tomou a decisão de venir à igreja e entregar-se a Deus? El fondo del pozo empieza, pastor. Conozco a la tercera persona en mi vida sentimental. Salgo embarazada una vez más. Recuerdo que me dijeron que mi embarazo era de alto riesgo, pero inclusive no era de alto riesgo porque no presentaba ningún problema. Era que me habían hecho un daño de brujería. Entonces yo en el embarazo pasaba ahogada, se me dormía el cuerpo, era peor la angustia.
aquellos pensamientos de que yo iba a morir en el parto, inclusive antes de que a mí me ingresaran en el hospital, esa noche yo estaba dormida y yo pegué un grito feo, señor obispo. Yo miré que 2 demonios venían por mi alma. Y yo empecé a temblar y yo grité y yo ni sabía realmente que yo había tumbado a la pareja con la que yo vivía. Y él quedó todo asustado y me dijo, yo te voy a llevar al hospital. Pero yo le dije, porque yo era consciente de que no me llevara al hospital porque mi problema estaba siendo espiritual, que él me llevara a la casa para que mi mamá y mi hermana oraran por mí. Pero eso no me bastó. Eso no fue el fondo del pozo. Cuando mi hijo nació, me costó tenerlo. Y yo me recuerdo que yo iba al baño y le decía a Dios que tuviera misericordia de mí, que Él me diera una oportunidad, que yo me iba a entregar de verdad, porque sí miré la muerte. Bueno, entonces salí del hospital esa vez y regresé a la casa. A los 7 días yo estoy grave, de la nada. Entonces me acuerdo que tenía la Biblia en el Salmo 91 y yo le dije a Dios que tuviera misericordia de mí y que sí me diera la oportunidad de entregarme y de que yo fuera sincera y que yo tomara una decisión, que esa decisión iba a cambiar mi vida. Entonces me decían, no, que la vamos a llevar al hospital, pero yo decía que no, porque si yo voy al hospital, yo hubiera fallecido en aquel momento. Entonces yo fui a la casa y yo le dije a mi mamá, mamá, le digo, agarre el aceite, Leo, ore por mí, Leo, únjamelo, porque yo no sé si de esta noche yo pase, le dije, porque yo llegué ya que yo ya sentía que mi alma se desprendía, aquel sofoco horrible. Entonces vino mi mamá y le habló a mi hermana, empezaron a orar. Ahí empezó mi liberación. Ahí cuando ella terminó, yo sentí que un peso se me quitó. Pero yo no esperé, me acuerdo muy bien que fue un sábado, yo no esperé que fuera un domingo para bautizarme. Yo le dije, agarra un pichel con agua, Leo, y bautízame, porque yo creo, Leo. La palabra de Dios dice, Leo, que Usted já conhecia a palavra. conocía. Usted sabia que só faltava usted tomar uma decisão de bautizar-se nas águas, sepultar nas águas la vieja Nicole, adicta, depressiva, com pensamentos de muerte. Ou seja, você já conhecia a palavra de Deus. Existe o que passa, Nicole, com muitas pessoas que conhecem a palavra, sabem das coisas de Deus, pero as decisões equivocadas são as decisões que las hacen sofrer. Como le hizo sofrer a você? Hasta o dia em que você tomou esta decisão. Você hizo uma oração sincera e você vino à igreja determinado a bautizar-se e entregar-se a Deus. E luego desta decisão, que cambiou? Después de que yo fui bautizada y yo me bauticé en las aguas, señor obispo, un peso fue quitado de mí, un peso. Ahí yo entendí que yo tenía que entregarme para Dios, no tenía otra opción. Agora, Nicole, quando você se bautiza nas águas, você tinha a consciência das coisas que tinha que abandonar, sepultar nas águas, os vícios, os pensamentos, as amistades, aquela vieja criatura. Você sabia que aquela decisão exigiria de você uma renúncia a las coisas deste mundo para viver a hora para Deus, não? Y yo estaba dispuesta porque yo ya no quería más el mundo, ya no quería ser esa Nicole depresiva, ya no quería ser agresiva, ya no quería más aquella vieja vida que solo me había traído problemas, dolor, sufrimiento y el vacío que nunca se llenó. E quem é Nicole hoje? Luego que você se entregou, se bautizou nas águas, depois recebeu o Espírito Santo, que cambiou em sua vida? Quem é Nicole hoje? Cuando yo recibo el Espíritu Santo, obispo, mi manera de pensar cambió. Todo cambió ahí. Ahí yo sentí la plenitud de que yo tenía un padre que me amaba, aquel padre que quizás me hizo falta, aquella madre que quizás nunca tuve. Entonces, aquello no se comparó en aquel momento, porque Él me llenó de paz, de aquel gozo, aquella alegría. Y yo dije así para Él, ¿cuánto tiempo yo perdí, Señor? Ahora, la Nicole que soy, muchos me preguntan qué he hecho con mi vida para cambiar, porque ellos siguen en lo mismo. Entonces yo les digo que el autor de mi vida se llama Jesús, a través de la decisión que yo tomé para entregarme para Él. Y Él ha honrado. E hoje, totalmente liberada de los vícios, depressão,
no tengo depresión, no pensamientos de tengo muerte. vicio, pensamientos de muerte, nada. O sea, yo siento asco de lo que yo un día fui. Para mí eso ya no tiene placer. Para mí ahora mi placer es servir a Jesús, hablar de Jesús a las personas, ayudar, orientar, abrazar, dar lo que yo antes no podía dar. Ahora todo cambió en mi vida. De Todo. la muerte a la vida. Así es, El Espíritu Santo cambió todo. así es. Bueno, Nicole, muchísimas gracias por su testimonio. Que Dios le bendiga mucho más.